Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Pues el día de hoy ha sido un día muy interesante en cuestiones educativas. El día de hoy se organizó un foro deliberativo de del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Se organizó en la Cámara de Diputados. El Salón E dio la bienvenida a más de 250 personas que asistimos a este foro organizado por el Partido del Trabajo. Y pues ahí me encontré a algunos alumnos pues ya de algunos años también, y vi su participación. Por cierto, que hice una videotransmisión en vivo, desde el mismo auditorio, un reclamo, la voz de los maestros en la posición de los maestros del Estado de México. Pero de eso voy a comentar mañana. Esta noche voy a comentar sobre un aspecto. Escuché al doctor Enrique Dussel, de verdad sensacional, maravilloso, me maravilló el doctor Dussel porque habla de la transformación educativa como descolonización pedagógica. Y este, su conferencia estuvo bastante bien, que es lo que voy a abordar el día de hoy. En el foro, nada más comento rápidamente, también estuvo quien va a ser subsecretario de Educación, subsecretario de Educación Superior, y estuvo gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo gente de la Ibero, muchos maestros participando. Pero quiero yo poner énfasis en la conferencia del doctor Dussel, porque a mí me llama mucho la atención, porque él escribió un libro, entre muchos otros. Él es de origen argentino, nació en Mendoza, según tengo entendido, escuché ahí, pero es mexicano también en segunda nacionalidad. Es mexicano, trabaja para la Universidad Nacional Autónoma de México, está en Filosofía y Letras, y desde ahí ha venido generando muchas ideas desde sus inicios como filósofo, desde su doctorado, su estancia en Europa, en Israel, su regreso a Argentina, su salida de Argentina. Y él tiene un libro que se llama Política de la Liberación Latinoamericana. Y en ese libro lo que hace el doctor Dussel es que busca la deconstrucción y desestructuración de la historia desde otros paradigmas. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y para eso lo que él va logrando es que encuentra una serie de límites. Por ejemplo, en esta idea de desestructurar la historia, él encuentra límites como el helenocentrismo, el occidentalismo, el eurocentrismo, la periodificación, el secularismo, el colonialismo teórico y mental, y el no incluir a América Latina en la modernidad. Y a lo largo de su conferencia, lo que él va colocando son una serie de ideas que tienen que ver con estos límites. Porque el primer límite al que él hace referencia es el heliocentrismo. Por ejemplo, Dussel menciona que las filosofías políticas que se encuentran en auge siempre tienen su raíz en Grecia, eso es lo que dicen. Pero Dussel señala que se opone al mencionar que las palabras bases de la política griega nacen en Egipto. Eso es lo que dice Dussel. Todos tenemos la creencia, porque así nos lo han hecho creer, así está escrito en los libros, que todo nace en Grecia. Pero dice Dussel, no, esto nace en Egipto, nace en Mesopotamia, nace en el mundo fenicio, nace en el mundo semita, que después los griegos invadieron, y pone como ejemplo la palabra democracia, donde demos tiene su origen en egipcio y significa aldea. Es decir, así va colocando el primero de los límites que tiene que ver con la parte de lo que sería el enocentrismo. Y
el occidentalismo dentro de las filosofías políticas, dice el doctor Dussel, se ve claramente demostrado cuando se le quita la importancia al Imperio Romano Oriental, a Bizancio y a Constantinopla. Entonces, efectivamente, cuando se divide el Imperio Romano y queda el Imperio Romano Oriental, con su capital en Bizancio, también la misma Constantinopla, menciona que en estas filosofías políticas se olvida que el Renacimiento italiano fue fruto del exilio de los griegos por los turcos en 1453 y que el modelo del Estado moderno se presagia en Venecia y Génova, ciudades comercial, cultural y políticamente orientales. Entonces también señala que hablar de que toda la importancia está en Occidente no la ve correcta. El otro límite es el eurocentrismo. Él va hablando en su conferencia de todos estos aspectos, pero yo estoy haciendo una idea al colocarlos centrados. Por ejemplo, referente al eurocentrismo, menciona que dentro de dichas filosofías políticas se desprecia a todo lo alcanzado políticamente por otras culturas como la egipcia, la mesopotámica, el imperio chino, el islam, los aztecas, los mayas y los incas, ¿sí? Y él pone ejemplos de cómo los mexicas, los aztecas, los propios mayas y los incas desarrollaron ideas mucho más avanzadas. Es decir, que había ciudades en estas sociedades, había ciudades que tenían ya más de 1000 años de fundadas antes, bueno, muchos más de 1000 años de fundadas antes de la llegada de los españoles. Y entonces la parte señalada como que todo el centro es Europa tampoco es válida. La periodificación es el cuarto límite, es una periodificación organizada según los criterios europeos de la filosofía política. Se le intenta, por ejemplo, lo que dice Dussel, superar en el libro precisamente al que hago referencia, La liberación en Latinoamérica, mediante una propuesta que es distinta a la historia, o es distinta, mejor dicho, de la historia, que vaya en contra de la visión dominante propuesta por filósofos políticos, y dice Dussel que especialmente por Hegel. Y el quinto límite es el secularismo. El secularismo es el quinto límite que señala el doctor Dussel. Es una falla, dice, él lo refiere como una falla en el planteamiento de la secularización tradicional de las filosofías políticas. Un planteamiento, dice, sin sentido histórico, basado en la cristiandad propia de la modernidad. Un sexto límite sería el colonialismo teórico-mental. Menciona que en este sexto límite, lo que menciona el doctor Dussel es que hay un límite del colonialismo teórico-mental de las filosofías políticas de los países periféricos, es decir, aquellos que dependen de las colonias, donde las obras de la modernidad política europea son leídas e interpretadas sin proferir una crítica a la colonia, manteniéndose en una posición de filosofía política colonizada. Y no incluir a América Latina en la modernidad, que sería el séptimo límite. En este sentido menciona que esta región, América Latina, ha sido participante primordial en la historia mundial de la política moderna, porque para llegar a la inclusión de Latinoamérica en este periodo, Dussel menciona que se debería redefinir el inicio de esta época. Se le localiza en 1492, convirtiendo así a España en el primer estado moderno. Llega España inclusive unificada como nación con el matrimonio
de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y la expulsión del último reducto árabe en Granada. Y lo que sucede es que este Estado moderno, España, en América Latina, coloca el primer territorio colonial de ese periodo. Y así los filósofos españoles y portugueses, en conjunto con los pensadores latinoamericanos del siglo XVI, marcarían el inicio de la filosofía de la modernidad. A mí me parece una maravillosa conferencia del doctor Enrique Domingo Dussel. Ambrosini es su segundo apellido. Y yo diría que él sí, toda una eminencia. Y yo encantado de escucharlo desde ese enfoque histórico que maneja y que yo rescato algunas ideas también. El doctor Dussel dice, entre otras ideas, los niños no están educados, los niños no están siendo educados. Es decir, ¿cómo se tiene que ver este fenómeno de la educación? Porque lo que habría que hacer es que hay que transformar la interpretación del mundo, dice el doctor Dussel. Así, la pedagogía moderna propone una enseñanza al individuo y la enseñanza es repetir o repensar. Eso es lo que está marcando el doctor Dussel. Repetimos o repensamos. Y coloca a Paulo Freire, habla de Paulo Freire como el más grande de los pedagogos del siglo XX. El foro, por ejemplo, está apoyado por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica, que es el del doctor Quirós. Yo platiqué con las personas del Instituto McLaren y la verdad es de que hay una preparación muy fuerte, tienen, ellos trabajan desde Baja California y desde ahí tienen contacto con muchos pensadores extranjeros y muchos mexicanos de mucha valía. Y cuando el doctor Dussel señala que Paulo Freire es el pedagogo más grande del siglo XX, entonces estamos hablando también de una pedagogía crítica, ¿sí? Es decir, estamos hablando también de una pedagogía liberadora, porque antes, años atrás, inclusive en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, en los 80s y en los 90s toma fuerza la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, ¿sí? La teología de la liberación. Pero esta parte de la pedagogía liberadora de Paulo Freire también, al que considera el más grande de los pedagogos. Bueno, habla sobre la reforma del contenido en la reforma educativa, que es fundamental. Todos hablan de muchas cosas. Hablan de la parte jurídica, hablan de la parte legal normativa, hablan de la evaluación, hablan de la escuela, pero poco hablan del contenido de la reforma. Es decir, de lo que debe de ser una parte curricular. Y lo que dice el doctor Dussel es que la reforma educativa debe de ser una descolonización mental. Es decir, estamos controlados mentalmente, hemos sido colonizados mentalmente y debe de haber conocimientos, es decir, lo que se está olvidando también son conocimientos para poder hacer ese repensar y aparte de los conocimientos se tendrían que generar totalmente los nuevos libros de texto de primero hasta el doctorado, decía el doctor Dussel, porque las interpretaciones que están en los libros. Entonces todo eso hay que revisar para poder quitarse esa colonización mental, donde el método consiste en situarte, dice el doctor, en el lugar de los pobres y desde ahí ver. Tú tienes que ver, cada maestro tendríamos que ver desde el lugar de los pobres. Y bueno, cuando yo empiezo a comentar esto en la mañana, surge después un diálogo entre personas que no están en el foro, pero que está el maestro Jaime Calderón Baray, está en la Sierra de Chihuahua, y el maestro Miguel Ángel Montes de Oca está en Toluca. El maestro Jaime Calderón Baray es sin ánimo de molestar a nadie, pero él es uno de los grandes maestros mexicanos.
hace un trabajo muy bonito como supervisor, hace un trabajo muy bonito en la Sierra de Chihuahua, en esos caminos bonitos pero difíciles también de andar. Y dice Jaime Calderón Baray, dice, una escuela es todo lugar donde un maestro enseña a sus alumnos. Dice, eso es lo esencial. Claro que se necesitan muchos recursos materiales, muchos recursos técnicos, pero un buen maestro enseña a sus alumnos sobre todo valores, lo enseña a forjar su carácter, a pensar y a ser libres, a vencer la adversidad y ser felices. Eso es lo que dice Jaime Calderón Baray desde Chihuahua, desde la Sierra de Chihuahua, y él lo ve con su experiencia. Él trabaja para secundarias y desde ahí ve las observaciones que hace sobre lo que debe de ser un buen maestro. Miguel Ángel Montes de Oca es un pedagogo que yo conocí en Toluca, he ido a alguna ocasión a platicar con él allá a Toluca, y lo que dice Miguel Ángel Montes de Oca es que él coincide, porque parece que olvidamos a los que dieron los pasos iniciales a la educación y queremos dar pasos sin continuidad. Tenemos que formar, dice Miguel Ángel Montes de Oca, para el presente con miras al futuro. Sin embargo, dice, los retos son cada vez más regionales. Él señala como una estupidez el inicio de un modelo en secundaria. Recuerden que secundaria tuvo muchos problemas, desde la RIES, después de esa reforma integral para la escuela secundaria, después fue RES, reforma de la escuela secundaria, total que terminó en RS, en reforma de la secundaria. Por eso el pedagogo Miguel Ángel Montes de Oca dice que fue una estupidez iniciar un modelo en secundaria que requiere el seguimiento de al menos 6 años de primaria. Y hace irónicamente un comentario, dice en ese momento, el genio que tomó esa decisión claramente demuestra que no tiene idea. Y esta política no oficial, por ejemplo, hay quien nos dice del no corro, del no grito y del no empujo, todos los días en las escuelas preescolares y primaria, dice que hace falta observarla como la inexistencia de un interés al cambio. Y hace la referencia de Tolstoy, y donde dice, educamos al rebaño, dice Tolstoy, para el pastor y no al pastor para el rebaño. Y Jaime Calderón Baray y Montes de Oca hablan de los pasos sin continuidad, de los retos nacionales y de los retos regionales, y dice que sin eso no se pueden avanzar en un plan. Pero el propósito pertinente es que nuestros jóvenes, dicen, de hoy escasamente llevan una educación para subsistir en su pueblo, dice el maestro Calderón Baray, mucho menos para insertarse en la competencia capitalista global, a menos que sea de obreros o que formen parte de la microcélula que se cuela en las rendijas de la investigación y el desarrollo, que nuestro país significa ni un paso fuera del presupuesto y ni un metro fuera de la banqueta. Nuestra educación tiene que retomar el reto de educar a mexicanos para ser mexicanos con lo mínimo de la tecnología con que contamos. Y efectivamente, dice Montes de Oca, mexicano, una persona que valora la vida, la integridad, la palabra, que sabe dar y exigir con empatía y resiliencia, que sabiéndose mestizo no defiende razas sino ideales, observa, cuestiona y busca soluciones, y que sabe disfrutar, dice Montes de Oca, del esfuerzo y de sus recompensas. Interesantísima la conferencia del doctor Dussel, y el día de mañana platicaré del foro. El día de mañana voy a hablar de lo que comentaron quien va a ser subsecretario de Educación Superior, de lo que comentó Imanuel Ordorica en representación del rector de la UNAM, y de lo que comentaron desde lo que es el grupo de McLaren, donde está el estudio de la pedagogía crítica. Maestros, les agradezco mucho su atención. Soy Manuel Quírez. Hasta mañana.